Corrí al hospital, al recibir una llamada frenética, sobre el accidente de carro con mi esposo. Llegué con la mente llena de preocupación. La expresión perpleja del médico me tomó por sorpresa. Acabamos de explicar la situación a tu esposa. ¿Esposa? Yo soy la esposa. Por un momento, me sentí confundida, olvidando mi preocupación por Marcos. ¿Con quién más habría hablado él sino conmigo? La confusión de su otra esposa me invadió. Permanecí paralizada en el lugar, intentando entender lo que acababa de escuchar. Pero esto no se quedará así. Desde ya los invito a todos ustedes a suscribirse aquí en el canal. Y si les gusta nuestro contenido, apoyen el canal. Hay un botón aquí abajo en forma de corazón. Estaremos muy agradecidos con su apoyo y juntos seguiremos esta emocionante historia hasta el final. Mi nombre es Gabriela, tengo 32 años y soy empleada de oficina. Marcos, mi esposo de 35 años, y yo nos conocimos a través de amigos y construimos una vida juntos, aunque aún no teníamos hijos. Nuestros días estaban llenos de momentos especiales, explorando nuevos lugares y cenando fuera los fines de semana. 3 años después de nuestro matrimonio, las cosas cambiaron. El trabajo de Marcos, que siempre implicaba viajes frecuentes, se intensificó aún más, incluyendo los fines de semana. Con cada día que pasaba fuera, parecía más distante. Una noche, durante la cena, decidí confrontarlo. ¿Siempre estás trabajando, no puedes quedarte más en casa? Solíamos dividir las tareas cuando ambos trabajábamos, pero últimamente parece que todo depende de mí. Cuidado con el tono de voz. Trabajo duro, ya sabes, explotó Marcos, lanzando el tenedor al suelo con enojo. Me quedé en silencio, aturdida, mientras él salía furioso hacia la habitación. Sentí que algo estaba mal con su repentina explosión. Ya no hablaba sobre el trabajo como antes. Marcos solía traer recuerdos y compartir historias de sus viajes, pero eso se había reducido. ¿Realmente estaba trabajando tanto como decía? Traté de no pensar en ello, pero la sospecha arrojó una sombra oscura sobre mi corazón. Una semana después, mientras Marcos estaba en la ducha, llevé algunas ropas para él. Voy a dejar tu pijama en el estante, ¿vale?, dije. Cuando me di la vuelta para salir, noté su teléfono en el estante, lo que despertó mi curiosidad. Sin pensar mucho, llevé el teléfono a la sala de estar, prometiéndome devolverlo antes de que terminara la ducha. Revisé sus correos electrónicos, mensajes y fotos, pero no encontré señales de infidelidad. Sentí un gran alivio, pero la culpa comenzó a pesar en mi conciencia. Hiciste algo en mi teléfono, ¿verdad? La voz de Marcos me asustó, dejándome sin palabras. Deberías haberlo devuelto donde lo encontraste. Tengo el rastreo activado y vi que fue usado mientras yo estaba en la ducha. Solo pudiste haber sido tú. Me sentí muy mal por haber actuado de manera tan descuidada últimamente y le expliqué que no pude evitarlo. Confesé, pidiendo disculpas sinceras y arrepentidas. Cuando Marcos revisó el teléfono, parecía un poco ansioso. ¿Encontraste algo?, preguntó. Nada. Solo estoy enfocada en mi trabajo. Duele que sospeches así de mí, respondí. Lo siento mucho, pero no puedo seguir viviendo así. Vamos a divorciarnos. Su declaración repentina me sorprendió. Lo siento por mirar tu teléfono sin permiso, pero no entiendo por qué hablas de divorcio de repente. ¿Podemos hablar de esto?, rogué, esperando una respuesta sincera de Marcos. Él sonrió, esperando mi reacción. De ahora en adelante, te encargarás de todo, limpieza, cocina y lavandería. Básicamente, serás la ama de llaves. Su demanda parecía injusta, considerando mi error, pero no pude estar de acuerdo con eso. Ya pedí disculpas. Las palabras no son suficientes, muéstramelo a través de tus acciones o realmente quieres el divorcio. Está bien, entendido. A regañadientes, acepté los términos de Marcos por ahora, esperando que eventualmente me perdonara. Ya había pasado un mes. Al día siguiente, preparé las maletas para el viaje de negocios de Marcos, él dejó todos los preparativos para mí. Durante una llamada relacionada con el trabajo, pregunté, ¿has reconsiderado el divorcio? Sí, lo pensaré después de este viaje, respondió casualmente. Últimamente, estaba asumiendo todas las tareas y ocupándome de las cuentas a su solicitud, lo cual me estaba afectando, dejándome estresada y exhausta. Sus palabras trajeron un alivio momentáneo.
Me gustaría que pudiéramos volver a viajar juntos, murmuré para mí misma mientras empacaba sus maletas. Esa tarde de domingo, cuando Marcos debía regresar de su viaje, todo cambió repentinamente. Sonó el teléfono, era el hospital. ¿Eres familiar de Marcos? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Mi corazón latía rápido cuando la enfermera explicó que Marcos estaba inconsciente después de un accidente automovilístico. Encontró el número de nuestra casa en su agenda y me llamó sin dudarlo. Salí corriendo de casa directo al hospital. Por favor, que todo esté bien, recé en silencio. Cuando llegué al hospital, me dirigieron a una sala de conferencias. ¿Cómo está mi esposo?, pregunté, ansiosa. La expresión del médico era intrigante. El médico se quedó sin palabras por un momento y luego, volviéndose hacia mí, respondió, pero ya hablamos con su esposa, que está justo allí sentada y llorando. ¿Qué?, exclamé en shock ante la revelación inesperada del médico. ¿Qué estás diciendo? El médico explicó que Marcos estaba en el carro con su esposa durante el accidente, y ambos estaban inconscientes. Fue entonces cuando ella me vio preguntando por Marcos y se acercó a mí, queriendo saber quién era realmente. Le expliqué que soy la esposa de Marcos. Ella casi se cayó hacia atrás con mis palabras. Sí, lo siento mucho, admitió finalmente, convencida por las evidencias que me mostró. Al presentarse, reveló que su nombre era Sabrina y trabajaba para una de las empresas clientes de Marcos. Él la engañó haciéndole creer que estaba soltero y que tenían una relación desde hacía un año. Incluso planeaban casarse pronto y habían comprado un condominio juntos. ¿Compraron un condominio?, pregunté. Sí, lo elegimos juntos. Él dijo que se encargaría de todo. El golpe fue duro. Él debía estar usando nuestro dinero, y yo contribuía con nuestros gastos domésticos. La doctora me explicó que yo era su esposa, y Sabrina, sin saber que ya estaba casado, se disculpó con una voz llena de sinceridad y lágrimas a punto de caer. Inicialmente, quería confrontar y culpar a la amante, pero pronto sentí más pena que enojo por ella. Sabrina también había sido víctima del engaño de Marcos. Por favor, no te culpes. Fuiste engañada por él al igual que yo, dije, intentando consolarla. Tengo una propuesta, le sugerí a Sabrina, quien me miró con incertidumbre. ¿Qué te parece si nos unimos para darle su merecido a Marcos? Su expresión cambió a confusión ante mi sugerencia inesperada. No quiero tener más que ver con un mentiroso como Marcos. Cautelosamente, Sabrina aceptó mi propuesta. También parecía sentir rabia hacia él. Esto no puede quedar así. Con eso resuelto, intercambiamos sonrisas y apretamos las manos, planeando nuestra venganza a partir del día siguiente. Seguí cuidando de Marcos como si nada hubiera cambiado, y Sabrina lo visitaba discretamente cuando yo no estaba presente, asegurándome de que él permaneciera ajeno a todo. Marcos continuó tratándome mal. Finalmente llegó el día de su alta y lo llevé a casa. Maneja con más cuidado, estoy herido, ya sabes, comentó casualmente desde el asiento del pasajero. Eres tan inútil, suspiró Marcos en voz alta. Su atención ya estaba en el teléfono, probablemente enviando mensajes a Sabrina. Él parecía tan despreocupado, ajeno a todo. No pude evitar sonreír mientras aceleraba el auto. Cuando llegamos a casa, toqué el timbre. Marcos sonrió y dijo, no hay nadie en casa, ya sabes. Pero hoy fue diferente. Bienvenido a casa, saludó Sabrina al abrir la puerta. ¿Qué? ¿Por qué? Marcos miró desconcertado mientras Sabrina lo llevaba a la sala de estar. Incluso después de sentarse, él permaneció sin palabras. ¿Qué está pasando? Marcos finalmente logró preguntar. Nos conocimos el día en que fuiste hospitalizado y nos convertimos en buenas amigas, expliqué calmadamente. ¿Qué están planeando ustedes dos?, preguntó él, desconfiado. No estamos planeando nada siniestro, solo queremos discutir el futuro, aclarecé mientras Sabrina y yo nos sentábamos frente a Marcos, quien comenzaba a perder la compostura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás teniendo un romance? ¿No finges viajes de negocios mientras estás con ella en realidad? Incluso compraste un departamento para que vivieran juntos. Amenazaste con divorciarte solo para estar con Sabrina, acusé, con la voz llena de dolor y enojo. Marcos guardó silencio por un momento antes de mirarme desafiante. Por supuesto que prefiero estar con una mujer más joven como Sabrina que con una vieja como tú. Entonces, ¿te vas a divorciar de mí?, pregunté,
tratando de controlar mi dolor. Íbamos a casarnos pronto, así que todo saldrá bien. Marcos sonrió hacia ella, pero Sabrina permaneció impasible. No me casaré contigo, Marcos, afirmó Sabrina firmemente. Casi me río de la expresión aturdida de Marcos. Le mentaste a Sabrina sobre estar soltero y ahora piensas que puedes casarte con ella, pero me estás dejando a mí, le dije. Sabrina suspiró profundamente. Después de ver cómo tratas a tu esposa, no tengo ningún deseo de casarme contigo. No puedo someterme a eso, solo Dios sabe qué será de mí a tu lado. Sabrina habló con firmeza, su tono resuelto. El tono suplicante de Marcos me puso los pelos de punta. ¿Por qué trajiste a Sabrina aquí? La estás confundiendo. Arregla esto. En realidad, me alegra que Sabrina haya podido ver la verdad por sí misma. Y aquí están los papeles del divorcio. Ya los firmé y sellé. Solo necesitas hacer tu parte, dije con calma. Al mirar los documentos, parecía que Marcos estaba perdido en una fantasía de una vida feliz con Sabrina, ajeno a las consecuencias prácticas y emocionales. Por supuesto que tendrás que pagar. Tengo muchas pruebas de tu affair, incluyendo mensajes y fotos con Sabrina, afirmé con firmeza. De ninguna manera, replicó él. También buscaré una indemnización, ya que me engañaste haciéndome creer que estábamos en una relación seria con planes de matrimonio. Estar con un traidor como tú me da escalofríos. Nunca más te pongas en contacto conmigo, dijo Sabrina. Entre las dos, estás pagando alrededor de $4,000 en daños, solo para que lo sepas, concluí, con mi voz firme. Inicialmente temblando de rabia, las rodillas de Marcos cedieron y comenzó a temblar de ansiedad. Esto es imposible. Acabo de comprar un condominio, protestó él. Eso no es problema nuestro, afirmó Sabrina, mientras estábamos cerca de Marcos, quien vaciló antes de finalmente arrastrarse hacia mí. Cometí un error, ¿vale? Fue un momento de debilidad. Nunca más te engañaré. Por favor, dame otra oportunidad, imploró, mirándome con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Levántate, ordené, aumentando mi disgusto ante su expresión suplicante. Estabas listo para dejarme. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que digas? No te preocupes, de ahora en adelante, comunícate a través de mi abogado. Y sobre ese condominio, es propiedad marital, así que también lo vamos a dividir. ¿Qué? Marcos parecía claramente aturdido, habiendo soñado despierto con una vida feliz junto a Sabrina. Sin considerar las implicaciones financieras, dejé la tarjeta de visita de nuestro abogado sobre la mesa frente a él. Sabrina y yo nos levantamos y nos fuimos. Esperen, ¿qué debo hacer si ustedes dos me dejan? Ni siquiera tengo mi pierna curada, el apelativo desesperado de Marcos resonó por el pasillo, seguido por un fuerte golpe cuando tropezó con sus muletas. Sabrina y yo nos miramos, pero permanecimos impasibles, dejándolo atrás. Nunca más quiero ver tu cara. Adiós, declaré firmemente mientras nos alejábamos. Más tarde, el divorcio se concluyó sin problemas y reclamé la compensación en el tribunal. Las noticias se propagaron por el lugar de trabajo de Marcos, lo que llevó a su suspensión por el uso indebido de recursos de la empresa para contactar a su amante. Eventualmente, tuvo que vender el condominio que compró con Sabrina para cubrir los daños ordenados por el tribunal, quedando cargado con una deuda considerable. Comenzó a buscar trabajo y a vivir frugalmente en un modesto apartamento. Mientras tanto, Sabrina encontró la felicidad con un hombre maravilloso y ahora está en una relación prometedora, con el matrimonio en el horizonte. Sinceramente le deseo lo mejor. La vida demostró ser impredecible y nunca imaginé encontrarme en una situación así. A pesar de las incertidumbres sobre el futuro, decidí valorar cada día y aprovechar al máximo. Reflexionando sobre este viaje turbulento, aprendí que la confianza es frágil y preciosa. Cuando confié en Marcos, vi cómo mi vida se desmoronaba frente a mí. Pero también descubrí una fortaleza que no sabía que poseía. Enfrenté la traición con determinación, buscando justicia y no permitiendo que el engaño destruyera mi fe en las personas. Historia 02. Mi nombre es Mariana. Cuando nació nuestro primer hijo, mi exmarido me obligó a dejar mi trabajo. Cuando nuestro segundo hijo tenía 2 años, descubrí que tenía una aventura. En ese tiempo, él era extremadamente abusivo verbal, emocional y a veces físicamente. Cuando empezó a abusar de nuestro hijo mayor, lo eché de casa. Esto fue en 2012. No tenía recursos para pagar guardería y trabajar,
y no contaba con apoyo familiar. Él se negaba a darme dinero para el cuidado de los niños, diciendo, los tribunales no me han ordenado darte ni un centavo. Mintió al banco y congeló mis cuentas, llegando incluso a agredirme cuando pedí el divorcio. Finalmente, 6 meses después de echarlo de casa, el juez ordenó que pagara pensión alimenticia para los niños y para mí, por un total de $2,562 al mes. Se negó a pagar hasta que se aplicó un embargo, acumulando una deuda de $6,000 en apoyo. Utilicé esto como justificación para mudarme. Me casé de nuevo un año después del divorcio. Revisé los documentos del tribunal y vi que había una pequeña casilla que decía que la pensión alimenticia para el cónyuge se suspendería en caso de nuevo matrimonio, siempre y cuando esta casilla estuviera marcada. No estaba marcada, así que pensé que estaba bien. En lugar de buscar su jubilación, acepté simplemente aquel año de pensión alimenticia, $12,000, y lo dejé así. La pensión alimenticia se solicitó solo por 2 años. En 2017, sin previo aviso, él presentó una solicitud de custodia exclusiva de los niños, algo que nunca hubiera esperado de él. Fue entonces cuando descubrió que me había casado de nuevo y que había pagado pensión alimenticia durante el primer año de mi nuevo matrimonio. Le expliqué que opté por recibir ese dinero en lugar de buscar mi parte de su jubilación. Le propuse que, si me permitía quedarme con los $12,000, no pediría la división de sus $400,000. Él exigió que devolviera la pensión alimenticia. El juez ordenó que lo hiciera, pero también aumentó la pensión alimenticia y dedujo el pago. Al final, terminé recibiendo $200 más al mes, y él pagó por ello. Renunció a la oferta de custodia a cambio de 2 semanas adicionales en verano. Inicié el proceso para la división de su cuenta de jubilación. Él se negó a cooperar y arrastró el caso durante 4 años. La situación se volvió tan crítica que fue sancionado, y se le ordenó pagarme $600 al mes durante 1 año, además de la pensión alimenticia. También fue acusado de desacato. En enero de 2021, él le propuso matrimonio a su novia. En mayo de 2021, finalmente obtuve el desembolso de sus $400,000. No diré el monto exacto, pero fue alrededor de 4 veces la cantidad del pago indebido de la pensión alimenticia. No esperaba que fuera tanto. Había previsto alrededor de $12,000, por eso consideré justo mantener ese año de pensión alimenticia en lugar de buscar la división de su cuenta de jubilación. Si él no hubiera intentado quitarme a los niños, nunca habría buscado la división de la cuenta. Jugó juegos tontos, ganó premios tontos. Recientemente, su prometida me envió un correo electrónico culpándome de que él no se casara con ella, argumentando que vaciar su cuenta de jubilación fue la razón. Ella afirmó que no debería haber tomado su dinero. Le expliqué que le di la opción de permitirme mantener ese año de pensión alimenticia o recuperar el dinero para buscar su jubilación. Él optó por que buscara su jubilación. Le dije que si realmente quería casarse y proteger sus bienes, podrían haber hecho un acuerdo prenupcial para evitar esto. Ella argumentó que no debería firmar un prenupcial porque yo tomé de él. Nunca busqué depender financieramente de él. Claramente, él quería una orden judicial para mantener a sus hijos, así que se la aseguré. Intenté ser justa al aceptar la pensión alimenticia y no buscar su jubilación. Pero él no lo permitió. En resumen, mi ex se negó a pagar hasta que se emitió la orden judicial, y se negó a pagar hasta que se revocó su licencia. Intentó causarme problemas por aceptar la pensión alimenticia en lugar del pago, y al final, le costó mucho dinero de su cuenta de jubilación. No importa lo difícil que sea, nunca comprometas tus derechos y tu independencia financiera. Siempre busca lo justo y no te dejes intimidar por juegos emocionales o intentos de manipulación. Mantente firme en la defensa de tus intereses y protege tu futuro. Aprendí de la manera más difícil que ceder demasiado puede resultar en grandes arrepentimientos. Mantente fuerte, informada sobre tus derechos legales y confiada en tus decisiones. Esto marca la diferencia para tu seguridad y bienestar a largo plazo. Y si has llegado hasta aquí, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Deja tus comentarios aquí, ya que son muy importantes para todos nosotros. También los invito a suscribirse al canal. Y si les gusta nuestro contenido, apoyen el canal, hay un botón aquí abajo en forma de corazón, estaremos muy agradecidos por su apoyo. Y así nos veremos en las próximas historias de momentos de la vida.